Dos obligaciones. Gracias, como siempre, a los que están conectados para poder pasar nuestra clase. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, que es el tema 12. Y a partir de este tema 12 y los temas que vienen en adelante, nos vamos a dedicar a analizar los distintos modos de extinción de las obligaciones, ¿no? Lo anunciábamos ya en la última clase, que a partir de este tema 12 en adelante, pues todo lo que vamos a avanzar se refiere al análisis de los modos de extinción de las obligaciones que hasta ahora no hayamos avanzado. Por ejemplo, el pago o cumplimiento, que es un modo normal, natural, mediante el cual se extingue la obligación, pues ese ya lo hemos avanzado. Pago y cumplimiento en especie, pago o cumplimiento por equivalencia, lo hemos visto, nos hemos referido en un tema anterior a la dación en pago, que también es una forma de pagar, en la cual el deudor paga, pero paga entregando un objeto distinto o de una manera diferente a la cual se había comprometido en forma original, ¿no? Entonces, ya a partir del tema 12 justamente nos vamos a dedicar a esta parte del programa que tiene que ver con el análisis de cada uno de estos modos de extinción de las obligaciones que están regulados en el Código Civil en el artículo 351, ¿no? Sin embargo, antes de poder pasar a este tema, antes de pasar al tema 12, iniciar este tema 12, el último tema que habíamos visto es el tema de la indemnización o reparación de daños y perjuicios. Quería ponerle simplemente esta sentencia, compartir esta sentencia, que es una sentencia muy importante que se ha dado en nuestro país. Hay muchas, ¿no?, sentencias que son así de importantes, sentencias que han creado jurisprudencia sobre el tema de daños y perjuicios. Estas sentencias han directamente creado la jurisprudencia sobre reparación integral de daños y perjuicios. ¿Se acuerdan que la última clase, a partir del artículo 344, nos hemos dedicado a analizar cada artículo que en el Código Civil está dedicado a la reparación de daños y perjuicios? Sin embargo, yo les decía, estos artículos del Código Civil únicamente se refieren a la reparación de daños y perjuicios fruto del incumplimiento de una obligación que nace del contrato. Pero nuestro legislador en esto se ha quedado corto, no prevé la posibilidad, por ejemplo, de que en materia penal, cuando se comete un delito, se sigue la querella, se hace la investigación, se juzga a la persona acusada de haber cometido el delito y se dicta sentencia condenatoria, más allá de la vía de la sanción, de la pena privativa de libertad que se va a aplicar en materia penal, pues va a nacer también una acción civil para la víctima, para que la víctima pueda pedir reparación de daños y perjuicios, ¿no? El derecho penal termina con la imposición de una sanción y con la ejecución de esa sanción, ¿no? Se supone que hasta ahí llega el derecho penal. Por eso muchos dicen el derecho penal es sancionador, nada más, ¿no? Entonces, para la víctima, si nos ponemos en la piel, en los zapatos de la víctima, para la víctima será suficiente que se condene a una pena privativa de la libertad y esta persona, por ejemplo, que ha sido encontrada culpable de haber cometido un delito, purgue su condena. Eso deja satisfecha a la víctima, con eso basta eso para la víctima, basta eso para el resto de la sociedad, pero más que todo si nos ponemos a pensar en el delito, pues el delito tiene su víctima, ¿no? Entonces, la pena privativa de libertad, la imposición de una pena, en cierto modo tal vez satisfacerá a la víctima. Si nos planteamos esa pregunta, ¿eso satisfacerá a la víctima? Ahí dependerá el criterio que cada uno de nosotros podamos esbozar. Quizá alguno de ustedes pueda decir, no satisface, porque la víctima, con que la persona que ha sido sentenciada por haber cometido un delito, encontrada culpable, vaya a la cárcel,
Con eso la víctima no gana nada. Es más, a la víctima es imposible ponerle en una situación que es anterior al daño, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño ya se ha provocado, el delito ya se ha cometido. Entonces es difícil que a la víctima se la pueda colocar en una situación en la cual se encontraba antes de que se cometa el delito. Por ejemplo, si la víctima ha muerto, es imposible que la víctima vuelva a la vida, ¿no? Pese a que se sancione a la autora del crimen a 30 años de presidio, que es la pena máxima que aplica nuestro sistema penal, para los familiares de la víctima, pues ya no hay, digamos, algún tipo de satisfacción con el hecho de que purgue su condena. Ahora tal vez alguien dirá, pero bueno, es lo mínimo que hace el derecho penal, es aplicar esta sanción, tendrá que ir a la cárcel la persona y bueno, con eso cumple, digamos, lo que estipula la ley penal. Entonces, el artículo 14, que yo les señalaba en la última clase, el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, que dice que de la comisión de todo delito nacen dos acciones. La acción penal es justamente para la investigación, el juzgamiento y la imposición de una sanción. Entonces, hasta ahí llega una acción penal, ¿no? Pero también del delito, cuando se encuentra o se declara la culpabilidad de la persona que ha cometido el delito, nace la acción civil, ¿no? Y la acción civil es para la reparación de daños y perjuicios. Fíjense que en el caso de los delitos, si la persona es encontrada culpable de haber cometido el delito, la víctima va a tener derecho a, obviamente, hacer la acción penal, que implica la investigación, el procesamiento y la imposición de una pena, o también puede, en la investigación puede haberse determinado, o el juez va a terminar determinando la absolución. No siempre la persona acusada de un delito es declarada culpable. Y luego, si la persona es declarada culpable, pues para la víctima nace otra acción, según el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, y esta acción es la acción civil. Y la acción civil ya no es ante juez penal, como dice su nombre, es una acción civil, se hace por la vía civil para la reparación de daños y perjuicios a la víctima. Entonces, nuestro Código Civil en eso es donde tiene una pata coja, digamos, porque no tenemos artículos del Código Civil que nos hablen de una reparación integral del daño. Tenemos el artículo 344 y siguientes, y más que todo estos artículos se refieren a la reparación de daños patrimoniales, al daño emergente, al lucro cesante, y hasta ahí llega, ¿no? Pero después, en materia de delitos, existe también en muchos casos el daño, en la mayoría de los casos, el daño extrapatrimonial. Eso ya ni hace referencia ningún artículo de nuestro Código Civil. Desde hace algunos años en nuestro país se ha empezado a desarrollar esta doctrina, que es la doctrina de la reparación integral de daños, ¿no? Así se le llama, doctrina de la reparación integral de daños. Ya varias veces el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado al respecto, ¿no? Sobre cómo se deben reparar los daños y perjuicios, y hay una sentencia que podríamos decir que es la que ha iniciado, los constitucionalistas llaman sentencia fundadora, dicen, aquella que inicia con una determinada doctrina, jurisprudencia. Entonces, en este caso, pues, hay una sentencia fundadora. Sin embargo, esta que les estoy mostrando, ¿no? Aquí, esta sentencia también ha sido bastante discutida. Esta es la sentencia constitucional plurinacional 0087, quebrado 2021-S4, se ha dictado en el 2021, y esta sentencia constitucional es bien extensa, es una sentencia que tiene 52 páginas, es muy extensa, y es el caso de un amparo constitucional. En síntesis les voy a decir, muchos han debido escuchar ya de estas sentencias, la sentencia que ha planteado el señor Evo Morales, ¿no? En contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, cuando lo han inhabilitado para ser candidato a las elecciones generales, a presidente, a las elecciones generales del año 2020. Se lo ha inhabilitado al señor Evo Morales
los vocales del tribunal han decidido inhabilitarlo debido a que incumplía con un requisito que era la residencia permanente, o sea, demostrar su residencia permanente en el territorio boliviano. Recordemos que el señor se había ido a asilar a la Argentina, entonces no vivía por ese tiempo en Bolivia, de ahí que le han inhabilitado por esta causa, ¿no? Este ha sido el asunto en realidad. Entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional empieza, es muy interesante, yo les voy a enviar si pudieran leerla o si quieren, ¿no? Eso no lo puedo obligar yo, pero lo pueden leer. Es una sentencia realmente interesante porque el tribunal esboza varios argumentos que, bueno, en primer lugar, ¿qué argumentos tiene? En este caso es una acción de amparo constitucional. ¿Qué argumentos plantean los abogados del señor Evo Morales? ¿Qué argumentos plantean los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Sabemos que en muchos casos, tanto los jueces como los tribunales que existen en nuestro país se ejerce sobre ellos en algunos casos presión política, ¿no? Así que yo no entro a discutir, digamos, la parte política. Yo no voy a decir estaba bien que lo habiliten o estaba bien que lo inhabiliten, el señor ya es presidente, que deje ser presidente o que deje que otros se postulen. No voy a entrar a discutir eso porque hablar de política es directamente pelear con algunas personas. No va a faltar alguien que tenga otro criterio y no es la idea eso, ¿no? Para eso hay debates, para eso hay lugares especiales donde se puede debatir, materias donde se puede debatir este tema. Lo que sí es importante es este análisis que hace justamente el tribunal. Es bien largo, es larguísimo, ¿no? Pero esta última parte les voy a mostrar aquí, ¿no? Es donde ya está la parte resolutiva y donde se dice que el Tribunal Constitucional Plurinacional concede la tutela, o sea, le da la razón al señor Evo Morales, dando a entender que su inhabilitación como candidato ha sido ilegal, o sea, no estaba dentro de la norma esa inhabilitación, pero si ustedes revisan todo el argumento del fallo, más allá de saquemos que es este señor, podemos poner a cualquier otro candidato, podemos poner a otro sujeto, digamos, como candidato. Si ustedes leen el argumento, efectivamente su inhabilitación no ha sido legal, ¿no? Pero para eso hay que despojarse, digamos, de cualquier idea política y leerlo desde el punto de vista jurídico nada más, ¿no? Entonces le concede la tutela el tribunal, ¿no? Y ordena además que se le tenga que hacer, fíjense ahí está resaltado, ¿no? Dice, conceder la tutela impetrada disponiendo la nulidad de la resolución jurisdiccional 010/2020, o sea, a través de esta resolución jurisdiccional se lo ha inhabilitado como candidato. Esta resolución jurisdiccional es la que ha dictado el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Para inhabilitarlo. Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional, previo a todo este análisis, dice, se dispone, le concede la tutela que estaba pidiendo este señor, y dice, se dispone la nulidad de la resolución jurisdiccional 010/2020 de 20 de febrero, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, con la reparación integral de los derechos conculcados de Juan Evo Morales Ayala. Ahí fíjense, hasta las palabras que utiliza el tribunal, dice que se le tiene que reparar a este señor, o sea, se tiene que hacer una reparación integral de sus derechos, ¿no? Ahora, esta reparación integral consiste en qué, o sea, cómo se va a reparar. Y aquí hay varios puntos en los cuales se habla de la reparación, ¿no? Quizá algunos estarán de acuerdo. Yo me acuerdo que le han hecho entrevistas al señor que ha salido a decir, bueno, yo no voy a pedir nada, no quiero dinero, yo no voy a exigir que me den dinero, pero ya el tribunal ha dispuesto esto. Si lo vemos aquí en el ejemplo que estoy poniendo, que este señor ha sido víctima de la vulneración de uno de sus derechos políticos, que es el derecho a ser elegido autoridad, digamos,
y otros derechos más que se le habrían vulnerado, pero el principal, pues entendemos que si se le ha vulnerado su derecho, pues tiene derecho también, y el tribunal le ha dado la razón, por lo tanto puede pedir una reparación integral de daños. Esta reparación integral de daños implica que se lo tiene que indemnizar económicamente, o sea, ahí estamos hablando de daños materiales, ¿no? Y por eso dice ahí el punto 1, la calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Aymas será analizada y dispuesta respectivamente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ¿no? Como, considerando como parámetro los gastos judiciales, el lucro cesante, lo que avanzábamos, ¿no? El lucro cesante es lo que esta persona ha dejado de ganar producto del daño, el daño emergente, que es el detrimento que ha sufrido esta persona en cuanto a su patrimonio, ¿no? Y justamente, fíjense, en el punto 1 ya se habla, esto sería una reparación netamente patrimonial. En el punto 2 y en el punto 3, como reparación, digamos, el Tribunal Constitucional Plurinacional dice que ordena, exhorta, esto sería como una especie de orden, ¿no? Aunque utilice la palabra exhorta, al Tribunal Supremo Electoral a que tenga que, antes de que se pueda llevar a cabo elecciones generales, se tenga que aprobar un calendario electoral para que este hecho que le ha ocurrido a este señor no vuelva a pasar con cualquier otra persona que decide ser candidato. O sea, aquí hay una garantía, mediante este punto 2 y punto 3, una especie de garantía de no repetición, de que esto no se va a volver a presentar con respecto a cualquier ciudadano. Fíjense, no solo le repara daños a él, sino que además se asegura el Tribunal Constitucional Plurinacional de que lo que haya pasado no le vuelva a pasar a otra persona que decida candidatear, ¿no? Y a través de qué, y aquí está, esto lo pueden ver ya con más calma, ¿no? Ahora ya las elecciones han pasado, digamos que a este señor se le ha vulnerado sus derechos, no le han dejado candidatear a presidente, ya las elecciones han pasado. Este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional es estas elecciones se tenían que realizar o se han realizado en el año 2020, ¿no? Este fallo sale un año después o 2 años después. Entonces, ¿qué va a pasar con las elecciones? Si su inhabilitación ha sido ilegal, según el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que asegurar que, como el tiempo ya no se puede retroceder, ni modo, ¿no? Ya le han vulnerado su derecho y se quedará, pues, se ha quedado con las ganas de ser presidente, diríamos, ¿no? Entonces ahí lo aclara el Tribunal Constitucional Plurinacional en su resolución, dice: se mantienen firmes y subsistentes los resultados de las elecciones generales 2020. Eso ya no se puede tocar, dice, ya se ha elegido presidente y listo, ya no hay vuelta atrás, pese a que a usted lo han inhabilitado ilegalmente. Pues de todos modos tampoco se puede tocar los resultados de las elecciones 2020. Entonces ahí implica que, fíjense, se mantienen firmes y subsistentes los resultados de las elecciones generales 2020. Entonces, para la víctima no hay posibilidad, ¿no?, de retrotraer el tiempo y de que te puedan colocar en una situación en la que te encuentres antes del daño. No hay eso. Y en este caso, tal vez muchos dirán no es víctima o es víctima, pero bueno, ya estamos haciendo un análisis jurídico, no político, ¿no? Quieras o no, la política está también aquí, ¿no? Pero el análisis es muy bueno, el análisis que se ha hecho en el tribunal. Y dice aquí: por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese con el fundamento 3.5, ¿no?, de esta sentencia constitucional a los tribunales departamentales de justicia, etcétera, ¿no? Regístrese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Entonces, esta doctrina de la reparación integral de daños que está utilizando nuestro Tribunal Constitucional tiene que ser aplicada, más allá de que el Código Civil no tenga escasos artículos sobre reparación de daños y perjuicios. Esta doctrina de reparación integral de daños implica no solamente reparar a la víctima daños patrimoniales, sino también daños extrapatrimoniales, pese a que aquí no están, tal vez si ustedes lo revisan,
no se pronuncia sobre daños extrapatrimoniales, el tribunal simplemente está hablando de la calificación del daño patrimonial, la garantía de no repetición, exhortando al Tribunal Supremo Electoral a adecuar su normativa para que esto no vuelva a ocurrir con otro ciudadano cuando decida también postularse, etcétera, ¿no? Entonces, también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado, ha sido en realidad pionera la Corte de la reparación integral de daños. Después la han seguido los estados, ¿no? Después en cada estado se ha empezado a aplicar esta doctrina de reparación integral de daños. Entonces, más allá de las falencias que pueda tener nuestro Código Civil en el tema de daños y perjuicios, tenemos ya jurisprudencia constitucional, y esa jurisprudencia constitucional es la que nos tiene que guiar al momento de que nosotros tengamos que demandar, pedir como abogados a nombre de una víctima, pues la reparación de daños y perjuicios. Nos basaremos en la Constitución Política del Estado, en lo que podamos quizá y nos sirva del Código Civil, pero más que todo también nos basaremos en la jurisprudencia constitucional. Entonces, esta es una sentencia, como les digo, es bien larga, son 52 páginas, pero si la pueden leer, les va a servir mucho porque es muy interesante el análisis que se hace, ¿no? El análisis, igual hay otras mucho más breves, pero en estas sentencias se ha pronunciado el Tribunal sobre reparación integral de daños, ¿no? Vamos a dejar ya de lado este tema, no es un tema muy amplio, cuesta mucho avanzarlo ese tema porque tiene mucho que ver con el derecho constitucional. Prácticamente todos los derechos se han constitucionalizado, el derecho civil, el derecho penal también se ha constitucionalizado, el derecho de familia, y por eso es que en cursos que ustedes seguramente van a hacer ya cuando estén ya egresados o titulados, en todos los diplomados que van a hacer, no importa qué diplomado sea, van a hablar de derecho constitucional porque, bueno, es la base ahora para ejercer, ¿no?, el derecho. Vamos a empezar el tema 12. En este tema 12 vamos a hablar sobre... ya sí, les voy a enviar, compañero Francisco, esto les voy a enviar, quería enviar la última frase, me había olvidado, pero les voy a enviar ahora la sentencia para que los que desean igual la puedan en su tiempo libre ir revisando. Cuesta mucho porque es harto, pero tampoco es tanto si lo comparamos con sentencias de la Corte Interamericana, son mucho más largas todavía, ¿no? No me olvido que había una sentencia del aborto, que son, creo que eran 1000 páginas, no, eso ya les cuesta mucho leerlo, ¿no? Pero un poquito cada día tal vez se puede, ¿no? Vamos a empezar con este tema 12. Como les decía, los modos de extinción de las obligaciones, les digo porque esto ya lo hemos avanzado, que cuando nace una obligación, nosotros entendemos, yo creo que a estas alturas todos ya sabemos qué es una obligación o qué es la obligación. La obligación es un vínculo jurídico que existe entre el sujeto activo acreedor y el sujeto pasivo deudor, y en virtud de ese vínculo, el deudor queda obligado frente al acreedor a dar, a hacer o no hacer, ¿no? Cuando nace una obligación, pues la obligación nace para ser cumplida o para ser ejecutada. Las partes generalmente, si la obligación nace del contrato, pues actúan de buena fe. Eso es lo que hasta ustedes como abogados lo van a poder percibir, que cuando se firma un contrato, las partes tienen cierta relación hasta de confianza, de tener confianza en que el otro o la otra va a cumplir con lo que le corresponde, ¿no? Entonces hay buena fe en las partes contratantes, cada una confía en que la otra va a cumplir lo que le toque cumplir de acuerdo al contrato, pero además hay que agregar que este vínculo jurídico que une, que ata, que liga al acreedor con el deudor es temporal, ¿no? Es temporal. Y yo les decía en una clase, no nos podemos imaginar a un deudor que sea toda la vida deudor de un mismo acreedor. O sea, no es posible que el ser sujeto pasivo se prolongue tanto en el tiempo que dure lo que dura la vida del deudor. No puede haber eso. El vínculo jurídico no es indefinido, no es
no es vitalicio. El vínculo jurídico se caracteriza por la temporalidad, ¿no? Se supone que ser deudor, si nos planteamos entre ser sujeto activo y ser sujeto pasivo, ¿qué conviene más? Obviamente ser sujeto pasivo debe ser o es mucho más pesado, ¿no? Ser sujeto activo tal vez no te cause mayor inconveniente, o quizás sí, pero creo que el lado más pesado está en el hecho de ser sujeto pasivo. Entonces, cuando una persona es sujeto pasivo, no nos imaginamos que un deudor quiera estar atado a su acreedor de por vida. Hay un momento en que el vínculo jurídico se tiene que romper. ¿Cuándo se rompe el vínculo jurídico? El vínculo jurídico se rompe, según nuestro Código Civil, de varias maneras. Aquí tenemos justamente enumerados los distintos modos de extinción de las obligaciones. Este artículo, que en obligaciones siempre se menciona, que es el artículo 351. Este artículo 351, ahí ven ustedes su nombre en juris, dice modos de extinción de las obligaciones. Se dedica justamente a analizar por qué causas o por qué modos se extingue una obligación. Fíjense que en esta enumeración, ahí tenemos 7 modos de extinción de las obligaciones que están enumerados en esta norma, y el 8, que es un inciso abierto que dice otras causas determinadas por la ley, que da la posibilidad de que existan otros modos de extinción de las obligaciones aparte de los que están mencionados aquí, ¿no? ¿Cuáles son los modos de extinción de las obligaciones? Las obligaciones se extinguen primero, por su cumplimiento. El pago, cumplimiento, ejecución, decíamos cuando hemos avanzado, es el modo normal, natural, mediante el cual se extinguen las obligaciones. Después tenemos la novación. No sé, para algunos puede ser una palabra, no sé, que no han escuchado, quizá otros ya la han oído. La novación es un modo de extinción de las obligaciones. La remisión o condonación, ¿no? Que también se le conoce como perdón de la deuda, que es otro modo de extinción de las obligaciones. Remisión, condonación o perdón de la deuda, que los tres significan lo mismo. Después tenemos la compensación, la confusión, la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, que es bien largo el nombre de este modo de extinción de las obligaciones, imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, así le llama el Código Civil. La doctrina le llama causa extraña no imputable. Esto lo vamos a avanzar más adelante. La prescripción. La prescripción, que ustedes saben que es un modo de extinción de las obligaciones que se produce por el paso del tiempo, ¿no? Y la inacción de parte del acreedor. Cuando vence el plazo, sabemos que si el deudor no cumple, el acreedor inmediatamente ante el incumplimiento del deudor, pues tiene la acción para acudir ante los órganos de la justicia. Si el acreedor deja pasar el tiempo y no hace nada, pero no hace nada en términos procesales, no acude a juicio, a eso se requiere no hacer nada, porque me imagino que vence el plazo y el deudor no paga, cualquier acreedor le llamaría, le buscaría, le enviaría un mensaje, algo haría, ¿no? Para cobrar, pero la idea no es cobrar por la vía extrajudicial, otra cosa es reclamar por la vía extrajudicial. La idea es reclamar por la vía que corresponde, que es la vía judicial. Entonces ahí la prescripción tiene que ver justamente con la extinción de una obligación por el paso del tiempo, y la inacción. Inacción quiere decir no hacer nada, y la inacción del acreedor. Cuando el acreedor no ha hecho nada para cobrar la obligación, pues directamente está, con el paso del tiempo va a prescribir. ¿En cuánto tiempo prescribirán las obligaciones? A ver si creen. ¿En cuánto tiempo escuchamos que prescriben las obligaciones? 5 años, doctora. A ver, Adolfo, 5 años, dice. A ver, ¿alguien más? Sí, doctora, creo son 2 años, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿2 años, Tatiana? Sí,
Sí, 2 años, doctora. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿En cuánto tiempo prescribirán prescribirán las obligaciones? Es decir, no, adelante, Jaime. Muy buenas noches, licenciada. Usted nos dijo en la anterior que las obligaciones su tiempo son 5 años. El no me recuerdo del Código Civil. Gracias. Gracias, compañero Jaime. Fíjense que nuestros compañero Adolfo dice 5 años, compañero Jaime coincide también 5 años, Tatiana dice 2 años, ¿no? Tenemos en nuestro Código Civil regulado un capítulo sobre la prescripción. Hay 2 clases de prescripción, una prescripción que se aplica en materia de derechos reales, otra prescripción que se aplica en materia de derechos personales, de crédito u obligacionales. Esta prescripción a la que se refiere el artículo 351, inciso 7 del Código Civil, se llama prescripción extintiva o liberatoria, ¿no? Que es aquella que permite que una persona se pueda liberar de su obligación por el paso del tiempo. Entonces, en el caso de la prescripción, hay una regla general que indica que los derechos patrimoniales prescriben a los 5 años, pero dándole la razón también a lo que dice nuestra compañera Tatiana, existen plazos de prescripción breve, ¿no? No todas las obligaciones, ¿no?, prescriben a los 5 años. Hay plazos de prescripción breve que son trienales, es decir, hay obligaciones que prescriben a los 3 años. Hay plazos de prescripción bienales, es decir, obligaciones que prescribirían a los 2 años. Y hay plazos de prescripción anuales que prescribirían al año directamente. Entonces, por regla general, los derechos patrimoniales, que son los derechos que se valoran en dinero, prescriben a los 5 años, pero excepcionalmente nuestro Código Civil regula plazos de prescripción breve, así le llama, plazos de prescripción breve. Aquí tenemos el artículo 1507 del Código Civil. Esto lo vamos a avanzar después, tampoco vamos a entrar a analizarlo ahora. Artículo 1507, disposición general. Los derechos patrimoniales, que son todos los derechos que se valoran en dinero, se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. Y después tenemos artículo 1508, prescripción trienal, artículo 1509, prescripción bienal, y artículo, ahí tenemos el artículo 1511, prescripción anual. Fíjense que en nuestro Código Civil hay prescripción, la que es por regla general a los 5 años, hay prescripción trienal, bienal y anual. Lo que no tenemos son derechos patrimoniales que prescriban a los 4 años. No hay una prescripción de 4 años, pero sí las que hemos mencionado. Entonces, en el artículo 351 están enumerados todos estos modos de extinción de las obligaciones. Cada uno de ellos los vamos a ir avanzando en temas específicos. Por ejemplo, en el tema 13 vamos a avanzar la novación, porque el pago o cumplimiento ya lo hemos avanzado, ¿no? Aquí simplemente a modo de repaso, porque esto ya hemos avanzado. El pago o cumplimiento, ¿qué es? Es la ejecución o materialización de la prestación debida por el deudor en favor del acreedor, ¿no? Sabemos que en nuestro Código Civil hay 2 clases de pago o cumplimiento, que son el cumplimiento en especie y el cumplimiento por equivalencia. Saben también en qué consiste el pago en especie y hemos mencionado también en qué consiste el pago por equivalencia. Cuando un deudor paga en especie, el pago en especie tiene prioridad sobre el pago por equivalencia, ¿no? ¿En qué consiste el pago en especie? Consiste en que el deudor ejecuta o cumple la obligación de la misma manera, del mismo modo, en el mismo objeto debido originalmente y no de otra forma, ¿no? Este pago en especie
especie significa que el deudor cumple tal cual se había acordado inicialmente en el contrato, ¿no? Además, este pago en especie tiene dos subprincipios, que son el principio de identidad, que nos dice que el pago que realiza el deudor al acreedor debe ser idéntico a como se ha acordado en el contrato. Y el principio de integridad que rige el pago en especie, que dice que el cumplimiento que haga el deudor tiene que ser total, ¿no? Entonces, si un deudor ha cumplido con su obligación de la misma forma como se había comprometido al nacer esta obligación, y además el cumplimiento es total, ha cumplido en especie, ¿no? Ese es el cumplimiento en especie. Y el otro tipo de cumplimiento se llama cumplimiento por equivalencia, que el cumplimiento por equivalencia pues viene siendo también una forma de cumplir la obligación. Tenemos a un deudor que de todos modos cumple la obligación, pero lo hace de una manera diferente a la que se había acordado en forma original, ¿no? Cumple el deudor, pero cumple de una manera distinta o entregando un objeto distinto a como se había acordado originalmente. Este cumplimiento por equivalencia necesita que el acreedor consienta, ¿no? Necesita el consentimiento del acreedor. Lo habíamos dicho, cualquiera de nosotros como deudor puede decir al acreedor, mira, no voy a poder cumplir de esta manera, me es imposible cumplir o pagar de la forma en que hemos quedado, por favor, te pagaré de esta otra forma, ¿no? Ya sea entregando un bien, ya sea de otro modo, ¿no? Pero distinto a cómo se había acordado originalmente. Y esta situación debe ser aceptada por el acreedor, porque no olvidemos que el acreedor es quien tiene el derecho de crédito. Entonces es el acreedor el que debe decir, está bien, acepto, aunque sea, si no puedes pagarme como hemos quedado originalmente o como hemos quedado cuando hemos firmado el contrato, acepto que me pagues de otra manera. Si no puedes, lo acepto. Pero esta aceptación del acreedor, justamente, fíjense que estamos hablando de derechos que son de orden privado, donde el acreedor bien puede exigir que su deudor cumpla en especie, incluso puede pedirlo por la vía judicial, buscar que la obligación se cumpla en especie, pero también bien podría ese acreedor, ante la insistencia de su deudor, decir, bueno, ya, que si no me va a poder pagar en especie, o como hemos quedado, como hemos acordado, está bien, acepto que se me pague por equivalencia, y también es una forma de pago. Tanto el cumplimiento en especie como el cumplimiento en equivalencia, ambos determinan la extinción de la obligación. Ambos determinan que este vínculo jurídico que los ata al acreedor y al deudor se va a romper, por lo tanto el deudor se va a liberar, ¿no? Ambos. Y por eso es que nuestro Código Civil, en el artículo 351, al primer modo de extinción de las obligaciones que menciona es al pago o cumplimiento. Y fíjense, dice, las obligaciones se extinguen, uno, por su cumplimiento. Ni siquiera nos dice, nuestro legislador no nos dice si es cumplimiento en especie o cumplimiento por equivalencia. Entendemos cualquiera de los dos. Así el deudor haya cumplido en especie o así el deudor haya cumplido por equivalencia, cualquiera de los dos extinguen la obligación. Cualquiera de los dos. Porque el cumplimiento por equivalencia, si bien no es recomendable, de todos modos, para cumplir por equivalencia se necesita contar con la aceptación del acreedor. Y si el acreedor, que es quien tiene el derecho de crédito, ha aceptado que su deudor cumpla por equivalencia, pues ¿quién le puede discutir eso, no? Sabemos además que en el derecho civil, en estas obligaciones que se asumen entre privados, pues no intervienen más que las partes. Por eso es que solo las partes pueden, antes de llegar a juicio, arribar a acuerdos. Pueden conciliar, pueden transar,
¿no? Se puede hacer eso porque son derechos, los derechos de contenido patrimonial son renunciables. Estoy hablando en el ámbito del derecho civil, ¿no? En el ámbito del derecho civil, los derechos son renunciables. Por eso es que aquí uno de los modos de extinción de las obligaciones es el perdón de la deuda, la remisión o condonación. Nadie se puede oponer. Si el acreedor quiere perdonar la deuda, no va a venir a la policía a decir, hermano, ¿qué estás haciendo? Hermanita, ¿qué estás haciendo? Pensalo bien antes de perdonar, estás renunciando, estás perdiendo, no vayas a perder. No es así. Distinto es a lo que ocurre en la vía penal, donde en los delitos de acción pública, como decíamos, intervienen pues estos órganos del Estado, ¿no? Evitando que se puedan transar, por ejemplo, estos delitos, ¿no? Evitando que se puedan hacer transacciones entre la víctima y el imputado, ¿no? Hay delitos que no son transables, hay delitos a los cuales no se aplica la transacción. ¿Por qué? Porque son delitos de orden público, y los delitos de orden público son aquellos que están castigados con penas más graves porque constituyen un riesgo no solamente para la víctima, sino para toda la sociedad. Y ahí sí tienen que intervenir estas instituciones, ¿no? La FECC, el Ministerio Público, los jueces en materia penal. Es todo un sistema, ¿no? Que busca, digamos, idealmente, aunque sea tal vez en la realidad, o en la realidad muchas veces no se ve esto, pero que tendría que buscar proteger a la víctima y acompañar a la víctima en las distintas etapas del proceso, ¿no? De la querella. Esto no ocurre en el ámbito privado, no hay esto, no hay, si el acreedor quiere perdonar la deuda a su deudor, tranquilamente lo puede hacer. No sé si han visto ustedes este caso, esta sentencia, muchos hablaron que era una sentencia ejemplarizadora, ¿no? Que se dio en México. Es una noticia, creo que se salió la sentencia 23 de agosto, o sea, antes de ayer, ¿no? Justamente se habló de esta sentencia que se dictó en México por biocidio. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar. ¿Qué es biocidio? A ver, ¿qué es? ¿Qué será el biocidio? A ver, Jaime, adelante. Es eliminar o matar a un animalito, o sea, como lo muestran en la televisión, ¿no? Queriendo amedrentar a un perrito, lo agarran, le cortan el cuello. Eso, sí. A los animalitos. Gracias. Gracias a usted, compañero Jaime, siempre adecuada su participación, siempre. Fíjense que en el caso del biocidio está regulado, está tipificado, como delito en nuestro Código Penal, en el artículo 350 ter, creo que es del Código Penal. El biocidio en Bolivia tiene una pena privativa que oscila entre los 2 a 5 años, ¿no? En México se dictó el martes, una sentencia por biocidio justamente, y fue muy viral el caso. Todos prácticamente, no sé si habrá dado en las noticias que da en la televisión, ¿no? Porque yo no miro mucha televisión, pero de todos modos sí pude revisar lo que mandaban esta noticia en algunos canales de YouTube que yo veo. Entonces ahí pude enterarme, ¿no? De esta noticia, donde una persona que es Benjamín N., ¿no? En México, toda persona que está siendo imputada por haber cometido un delito, imputado no quiere decir culpable, ¿no? En materia penal, la palabra imputado significa persona que está siendo acusada, señalada de haber cometido un delito. Imputado, imputada, no quiere decir culpable. Condenado sí ya significa culpable, ¿no? Entonces, en este caso, en México, a los imputados, a los que están siendo juzgados por la comisión de un delito, como todavía no se ha determinado si la persona es inocente o es culpable, no se da a conocer su apellido, solamente su nombre, y se le agrega una N. Entonces, en este caso, el imputado es Benjamín N., ¿no?
y justamente la sentencia, la condena fue de 10 años de cárcel más 6 meses, 10 años, 6 meses de cárcel por haber quitado la vida a 2 perritos que eran perros de rescate y asistencia pertenecientes a los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, ¿no? Estos 2 animalitos, estos 2 perritos, Atos, Tango se llamaban, Atos se llama uno, Tango se llama el otro, y un perrito más que es Balan, que es el hijo de uno de ellos, este perrito que ha muerto, pues son los que han sido, bueno, 2 han muerto, este hombre les había dado comida envenenada, los ha matado directamente y se dicta la sentencia el día martes condenándole a 10 años, 6 meses de prisión. Entonces, fíjense, muchos han señalado esta sentencia como una sentencia ejemplarizadora, ¿no? Ejemplarizadora, y la pena obedece, dicen, esa magnitud de la pena obedece a que estos animalitos no eran simplemente mascotas que cualquiera de nosotros podemos tener, que ya de por sí cumplen siempre una función de acompañamiento, ¿no? Sino que eran animales que estaban entrenados para el rescate de personas cuando hay terremotos u otro tipo de catástrofes, ¿no? Entonces, quitar la vida a estos animales que además forman parte del cuerpo de emergencia de la Cruz Roja Mexicana agrava mucho más la situación de este hombre, Benjamín N., ¿no? Entonces, el juez, los jueces, más allá de determinar esta pena privativa de la libertad, que son los 10 años y 6 meses, le condenan a una reparación por daños y perjuicios en pesos mexicanos, que al tipo de cambio son $115,000 que tiene que pagar por reparación de daños. Esta reparación se va a hacer a la Cruz Roja, imagino, porque ellos eran parte del cuerpo de emergencia, ¿no? Y una multa de $5,700. Entonces, fíjense, en los casos penales, porque incluso aquí en nuestro país también es un asunto penal esto del biocidio, en los casos penales, pues obviamente no participa solo la víctima y el juez, a no ser que el delito sea considerado como delito leve, donde también es posible la transacción, ¿no? En los delitos que el Código Penal considera son leves, pero en los delitos graves no hay posibilidad de transar. Y cuando aquí en materia civil decimos que uno de los modos de extinción de las obligaciones es el pago cumplimiento, y el pago cumplimiento puede ser en especie o puede ser en equivalencia o por equivalencia. El cumplimiento por equivalencia, diríamos, en cierto modo, no es lo que espera el acreedor. El acreedor no espera que su deudor le plantee cumplir de otra manera, de otra forma. Me imagino que el acreedor espera que el deudor le pague de la misma manera o le cumpla de la misma manera como se había acordado. Pero al ser derechos de contenido patrimonial, al ser derechos que pertenecen a la esfera privada, particular, que forman parte, integran el patrimonio privado de una persona, existe la posibilidad siempre de que el acreedor pueda aceptar que su deudor le pague con otra cosa. Nadie se va a quejar, nadie va a decir por qué usted está aceptando que su deudor le entregue otra cosa en forma de pago. Nadie va a reclamar eso. Incluso si el acreedor dice, bueno, ya te perdono la deuda, no pasa nada, no, te perdono la deuda, o pagame capital, te perdono los intereses. Ahí también hay una condonación parcial, pues de todos modos estamos hablando de derechos que están dentro de la esfera privada, donde sí es posible hacer una renuncia total o parcial, donde sí es posible que el acreedor exija que su deudor le cumpla en especie, o bien le acepte a su deudor cumplir de otra manera y no va a pasar nada, ¿no? Lo ideal es que estos son modos de extinción de las obligaciones, ¿no? Aquí justamente mencionábamos sobre el cumplimiento en especie y cumplimiento por equivalencia. Aquí viene esta figura que mencionábamos hace un momento, la remisión o condonación. Otros le llaman perdón de la deuda, ¿no? ¿Qué es
en realidad la remisión, condonación o perdón de la deuda? ¿En qué consiste? Es una renuncia voluntaria que hace el acreedor en todo o parte de la deuda a favor de su deudor, ¿no? Es un acto que extingue la obligación. ¿Cómo se efectiviza? Esto también en el tema de la remisión o condonación no son temas largos, algunos de estos son más cortitos. La remisión o condonación, ¿cómo se puede hacer? Si el acreedor dice, bueno, hermano, mira, hermanita, no te voy a perdonar la deuda ya que estás atravesando una situación difícil, no importa, ya no me debes nada, no me pagues, te perdono la deuda. El deudor tendrá que quedarse conforme con esa declaración. ¿Qué creen ustedes? El deudor dirá, bueno, gracias, hermano, me estás perdonando, me has salvado, ¿no? No tengo, y si puedo, un día te lo voy a devolver, ¿no? Pese a que me estás perdonando, yo soy consciente y te voy a devolver. ¿Bastará esa declaración para que se efectivice la remisión, condonación o perdón de la deuda? ¿O habrá que hacer algo? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué hay si el acreedor después de se arrepiente, lo piensa bien y decide no más cobrar a su deudor, ¿no? Entonces, en el caso de la remisión o condonación, pues no es una figura que necesite formalidad o solemnidad. Se puede hacer en documento o se puede hacer de forma verbal también, ¿no? Nuestro Código Civil, vamos a avanzar esto ya en un tema específico, permite que se pueda hacer una remisión o condonación expresa, o sea, por escrito, o una remisión o condonación tácita, sería solamente de palabra, ¿no? En el caso de la remisión o condonación expresa, donde el perdón de la deuda, la remisión consta por escrito, pensemos, ¿no?, en esta situación donde el acreedor le manifiesta a su deudor que le va a perdonar la deuda y la respuesta del deudor sea, bueno, hermano, gracias, pero ahora hazme un documento. Haremos un documento, déjalo por escrito. ¿Qué es lo que va a decir o qué es probablemente lo que pueda responder el acreedor? Te estoy diciendo que te voy a perdonar, no te voy a cobrar. Dice, ¿para qué quieres que te lo haga un documento? Que no confías en mi palabra. No te voy a cobrar, no pasa nada. Ya te estoy diciendo, te estoy perdonando, yo soy de una sola palabra, no pasa nada, no te voy a cobrar. Pero puede cobrar, se puede arrepentir, más allá de lo que ha declarado, ¿no? Esta declaración que le está haciendo al deudor, no te voy a cobrar, no pasa nada, todavía que te estoy perdonando, me estás pidiendo que te lo vaya a hacer un documento, no tengo tiempo, no tengo dinero para pagar abogados, basta con que te esté diciendo ya, listo, ya está. Si quieres grabarme, ¿no? Listo. Ya está, soy persona de palabra, no te voy a cobrar. Pero hay gente que dice eso y ¿qué pasa si después se arrepiente? Si al final el acreedor tiene el título constitutivo, que es el documento en el cual ha nacido la obligación, puede cobrar. Puede cobrar porque no hay nada que demuestre que ha renunciado a su crédito. No hay una prueba de la rendición. Entonces, en esos casos, pues, si bien el Código Civil dice la remisión puede ser expresa o también puede ser tácita, o sea, verbal nada más, pues directamente diríamos cómo demuestro eso, o como deudor, si nos ponemos a pensar en el deudor, ¿cómo me aseguro de que si mi acreedor me ha dicho no te voy a cobrar, listo, no te preocupes, no te lo puedo firmar en ningún documento, pero confía en mi palabra que no te voy a cobrar y te estoy perdonando la deuda? ¿Cómo el deudor se puede asegurar de que su acreedor no se va a arrepentir el día de mañana o después y sí o sí le va a cobrar? La única manera sería hacer la remisión tácita a través de la entrega del título constitutivo. O sea, el deudor, para no molestar al acreedor, siempre hay que ser delicado, ¿no? En esos casos hay que ser calmado y tratar de decirle, bueno, entonces no te quiero molestar pidiendo que me lo firmes un documento, pero entrégamelo el contrato original que hemos firmado. Entonces, si tú me entregas el contrato original, para mí ese es el signo de que ya me estás perdonando.
Porque ¿con qué puede demandar el acreedor? Con el contrato, que el Código Civil le llama como título constitutivo, le llama a ese contrato. Entonces, si con eso puede cobrar y si le está manifestando al deudor su intención de perdonar, basta que le entregue el título constitutivo, ahí se habría producido una remisión tácita. Entonces, si no tiene el contrato, pues no tiene con qué demandar, ya no tiene la herramienta para demandar, y esa sería una forma de hacer la remisión efectiva sin que la otra parte se moleste, ¿no? Ahora, si no quiere dar el contrato y dice, no, yo no te doy, ni te suelto el contrato, ni te lo firmo, nada, confía en mi palabra, ahí el deudor siempre va a estar susceptible de que las cosas puedan cambiar. Siempre va a quedar susceptible ese deudor. Después tenemos enumerado en el artículo 351 la novación. ¿Qué es la novación? Es un modo de extinción de las obligaciones que consiste en que una primera obligación que han hecho el deudor y el acreedor se extingue, pero se extingue para dar nacimiento a una nueva obligación que es diferente de la primera que ya se ha extinguido. O sea, es la transformación de una obligación en otra obligación, ¿no? Esto lo vamos a analizar. La novación es bastante compleja. En nuestro Código Civil tiene varios artículos que la regulan. Esto lo vamos a analizar con calma, con más detalle en el tema correspondiente. Quería hablarles que la última clase me he olvidado también decirles, terminando la clase les voy a enviar las notas ordenadas del examen. Ya quería dejar la última clase, solo que ya todo tan rápido que ya no he podido, no quería mandar sin decir. Les voy a enviar las notas. Van a encontrar en esta lista su nota del primer parcial y al lado la nota del segundo parcial, que es el que han dado, ¿no? Entonces, hay muchos compañeros que no tienen nota del segundo parcial. Me han escrito algunos compañeros que dicen, yo envié mi examen, pero lo he enviado tarde, ¿no? O lo he enviado un minuto después. El examen era de 8 a 8:40, ¿no? Y por eso también que yo les pregunté cuánto tiempo después de 8:40 de enviar. Un minuto después, y eso es falso, porque yo he estado hasta 8:45 habilitando que se envíen los exámenes, pero si no ha llegado es porque se ha enviado después de 8:45, pero de todos modos no vamos a discutir eso. Les voy a enviar las listas, ahí está, como les digo, la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial, y cualquier reclamo me escribirán directamente a mi WhatsApp, no hay problema. Si hay rezagados de este examen, vamos a programar una fecha para que puedan dar su examen, pero eso tengo que coordinar bien, también no puedo fijar alegremente una fecha, sino voy a coordinar esto. El día martes podemos coordinar la fecha para que puedan dar examen los rezagados, ¿ya? Entonces en eso quedaremos. Por favor, tengan un buen resto de semana a todos y nos vemos la siguiente semana. Chao, compañeros, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora.